La niebla de Seattle se extendió espesa esa mañana, envolviéndose alrededor de todo como una manta húmeda. Mi café quedó olvidado en la encimera, enfriándose minuto a minuto. Algo en su sabor amargo me recordaba el nudo que se estaba formando en mi estómago. Las 6 de la mañana. Normalmente, este era mi momento de paz. Un instante para respirar en la vacuidad que se había convertido en mi compañera constante desde que dejé mi trabajo de bibliotecaria. 4 décadas entre páginas polvorientas y conversaciones susurradas en las estanterías. Había ayudado a organizar innumerables historias, sin imaginar jamás que la mía un día se sentiría tan incompleta. La pantalla de mi teléfono iluminó la cocina en penumbras. El nombre de Tyler brillaba allí, esperando. Pasaron 3 minutos completos antes de que pudiera obligarme a contestar. Me temblaban las manos, algo que me enfurecía conmigo misma. ¿Desde cuándo una madre le teme a la llamada de su hijo? Tyler, logré decir, con la voz delgada y frágil. Hola, mamá. De fondo se filtraban ruidos, el delicado tintineo de cubiertos, ya suave sonando en algún lugar caro. Era el sonido del dinero, de un estilo de vida que yo nunca había conocido. Lo que dijo a continuación me dejó sin aire en los pulmones. Mira, te llamo porque quería que te enteraras por mí primero. Ayer hicimos la ceremonia. La boda se celebró en esa finca con vistas al lago Washington. Ayer. La palabra cayó como un puñetazo. Durante meses había estado vigilando mi calendario, una fecha marcada en rojo que seguían posponiendo. El vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado seguía colgado en su funda protectora, un hermoso fantasma que nunca vería la luz del día. ¿La ceremonia ya se celebró? Mi voz apenas salió por encima de un susurro. Él carraspeó, y pude oír la frialdad ensayada, algo que había aprendido de la familia de Chloe. Mantuvimos la lista de invitados muy selecta. Los Montgomery tenían una visión particular, algo refinado, elevado. Sentían que mezclar demasiados orígenes sociales distintos desentonaría todo el ambiente. Los padres de Chloe merecían formar parte de ese círculo íntimo. Ellos entienden esas sutilezas. La ceremonia estuvo reservada para personas que encajaban con la estética general y el sentimiento. La palabra quedó flotando en el aire. Merecían. Mi mente retrocedió 3 décadas. Turnos dobles en la biblioteca universitaria para que Tyler pudiera ir a los mejores colegios. Inviernos con el mismo abrigo gastado para que él tuviera zapatillas de marca y la tecnología más nueva. La noche en que su padre se desplomó en nuestra cocina, y yo sostuve a nuestro hijo en la oscuridad, prometiéndole que siempre sería su roca. Yo había sido lo bastante digna para financiar toda su existencia, pero de alguna manera no lo bastante digna para presenciar el comienzo de un nuevo capítulo. Lo entiendo, dije en voz baja. No llegaron lágrimas, el dolor era demasiado profundo para eso. Mi presencia habría arruinado la estética. No lo dramatices, mamá. Su voz tenía ese filo defensivo que yo ya conocía bien. No fue algo personal. Estamos planeando una reunión informal este verano para la familia extendida. Te llegará una invitación para eso. Algo más relajado, menos estresante. Una reunión informal. Las migajas de su afecto, servidas frías. Miré mis manos curtidas, manos que habían fregado suelos, pasado innumerables páginas de cuentos antes de dormir y ahorrado cuidadosamente cada centavo en un fondo que él vació en cuanto pudo. ¿Chloe está contenta? Pregunté. Tal vez la vieja bibliotecaria que llevaba dentro solo necesitaba saber si el final tenía sentido. Está absolutamente radiante, dijo Tyler, y su voz se calentó con un afecto genuino, del tipo que me reservaba a mí cuando era pequeño. Pero mamá, hay otra razón para esta llamada. La boda superó las expectativas, pero tuvimos una complicación financiera. Los Montgomery tuvieron problemas de liquidez en el último momento. Algunas cuentas internacionales quedaron temporalmente congeladas durante una revisión estándar. Nada grave, solo mala timing. Cerré los ojos. Sabía lo que venía. El lugar y los caterings necesitan liquidación inmediata antes del mediodía, continuó. El total son $65.000. Le aseguré a Chloe que tú lo cubrirías.
Obviamente es un préstamo temporal. Una vez que los Montgomery resuelvan su auditoría, te reembolsarán con intereses. Ya te envié la factura por correo. Tu cuenta de jubilación puede hacer una transferencia, ¿verdad? Esto es urgente. El gerente del lugar está siendo intransigente con el plazo. $65.000. Casi todo lo que quedaba en mis ahorros complementarios de jubilación. La red de seguridad que había construido para no convertirse en una carga para él cuando mi cuerpo finalmente cediera, cuando esta vieja casa necesitara reparaciones. Quería que sacrificara mi supervivencia para pagar un evento al que no me consideraron adecuada para asistir. Abrí el portátil. El correo estaba allí, un adjunto de algún planificador de lujo en Bellevue. El logotipo gritaba elegancia, y el total al pie aparecía en una fuente limpia y moderna que hacía que la enorme deuda pareciera casi hermosa. 65.000 por flores que se marchitarían en horas. Por champán que la gente olvidaría haber probado. Por la dignidad de una familia que ni siquiera podía cubrir sus propios gastos. ¿Mamá? ¿Sigues ahí?, preguntó Tyler. Mi memoria retrocedió 20 años. Tyler a los 12, queriendo un traje gris carbón específico para un evento escolar. $300 que no tenía. Trabajé turnos extras durante un mes entero, ordenando libros hasta que mi espalda gritaba de dolor, solo para verlo salir sintiéndose confiado y orgulloso. Recordé sus ojos esa noche, llenos de gratitud, diciéndome que yo era la mejor madre del mundo. ¿Dónde había desaparecido ese niño? ¿Estaba enterrado bajo capas del gusto caro de Chloe y el vacío estatus de los Montgomery? Te estoy escuchando, Tyler, dije, tomando un sorbo de ese horrible café frío. Revisaré la factura. Perfecto. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Tenemos que ir al aeropuerto. Maui nos llama. Hablaremos cuando regresemos. Te quiero. El tono de llamada zumbó en mi oído. Te quiero. Esas palabras sonaban transaccionales, como dejar propina después de un servicio mediocre. De pie en mi cocina de Seattle mientras la luz gris del amanecer finalmente rompía las nubes, no se sentía como un nuevo día comenzando. Se sentía como el agotador final de algo largo y doloroso. Me dirigí al salón y me hundí en la silla de mi difunto marido. La casa se sentía imposiblemente grande. Cada crujido en los tablones parecía susurrar esa palabra, indigna. Fotografías alineaban la repisa de la chimenea. La graduación de Tyler. Su primer trabajo importante. La fiesta de compromiso con Chloe, donde me habían sentado en un rincón cerca de la cocina, ocultándome de los invitados importantes. Había sonreído durante todo, convenciéndome de que así funcionaban las cosas ahora. Había excusado su distancia como ambición, su frialdad como madurez. Pero 65.000 no era una petición de ayuda. Era una exigencia de sacrificio. Esperaba que financiara el evento mismo que me había excluido deliberadamente. Que pagara el círculo que me consideraba inadecuada. Volví a abrir el correo y revisé la lista detallada. 10.000 por arreglos florales. 15.000 por una cena servida de 5 platos. 12.000 por servicio premium de bar. Mi visión se nubló. Estos eran los precios de su nueva existencia. El costo de su supuesta dignidad. El olor de la biblioteca llenó mi memoria, adhesivo viejo y polvo acumulado. Pensé en los miles y miles de libros que había cargado a lo largo de los años, su peso en mis brazos. Había construido una vida de trabajo silencioso y persistente. Había creado un hogar de honestidad y determinación. Y mi hijo lo había convertido todo en moneda que podía gastar en gente que despreciaba las mismas manos que lo habían provisto. Fui al armario y saqué el vestido de seda azul marino de su funda. La tela se sentía suave y cara, un azul profundo como el saún en una tarde clara. Había pasado semanas buscando los zapatos perfectos, los pendientes de perlas perfectos. Me había imaginado viéndolo en el altar, viendo amor en sus ojos al descubrir a su madre en la primera fila. El vestido se arrugó en el suelo. Entonces me di cuenta, para ellos no era una persona. Era un recurso. Un plan de respaldo. La base silenciosa e invisible sobre la que se sentían con derecho a construir sus torres.
Pero incluso la base más fuerte se agrieta bajo un peso excesivo. Sentada en mi escritorio, abrí mi cuenta bancaria. El saldo indicaba $68.412. Pagar esa factura me dejaría con $3.000. Para el resto de mi vida. Pensé en la madre de Chloe, Evelyn Montgomery. La forma en que había inspeccionado mi casa durante su única visita, ladeando la cabeza con una sonrisa compasiva. ¡Qué encantadoramente vintage, Marta! Debe ser agotador mantenerlo. Imagino que estás deseando mudarte a un bonito condominio gestionado. Quería mi casa. Quería a mi hijo. Quería mi silencio. Y Tyler se lo estaba entregando todo, pedazo a pedazo, dólar a dólar. No inicié la transferencia. En cambio, cerré el portátil y regresé a la cocina, vertiendo ese café frío por el desagüe, viéndolo girar hasta desaparecer. Durante años, había intentado insertarme en una narrativa que no tenía un personaje llamado mamá. Había intentado comprar mi entrada en un corazón que había sido vendido al mejor postor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tyler. Mamá, ¿ya lo enviaste? El planificador no deja de llamar. Por favor, date prisa. Estamos a punto de embarcar. No respondí. Salí al jardín y me quedé bajo la lluvia. El agua fría empapó mi suéter delgado, pero la acogí. Se sentía auténtica. Se sentía honesta. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba catalogando la narrativa de otro. Estaba empezando a reconocer que la historia más crucial de la biblioteca era la que había dejado de escribir años atrás, la mía propia. Esa factura de $65.000 seguía en mi bandeja de entrada, un reloj tic-tac de su vanidad. Pero parada en la niebla de Seattle, entendí que el precio de la dignidad era algo que ya no podía permitirme. No porque el dinero no estuviera, sino porque finalmente había descubierto mi propio valor, y no estaba en venta. Miré mi casa artesanal con su pintura descascarada y estructura sólida. Una casa construida sobre amor y sacrificio, pero también una casa que había estado en silencio demasiado tiempo. Al volver adentro, me sequé el pelo y recogí ese vestido de seda azul marino del suelo. No lo devolví al armario. Lo empaqueté para donarlo. Alguien más podría llevarlo a una boda donde realmente lo quisieran. El teléfono sonó de nuevo, un número de Bellevue. El planificador de bodas. Hola, contesté. Señora Thorne, soy Julian de Lux Events. Aún esperamos el pago final por la boda Thorne Montgomery. Tyler indicó que usted se encargaría de la transacción. Miré la Space Needle a través de mi ventana, nítida y clara mientras las nubes se separaban. Julian, dije, con voz firme y perfectamente articulada, creo que ha habido un malentendido. No fui invitada a esa boda. En mi experiencia, las personas que no son invitadas a celebraciones no suelen pagar el champán. Pero Tyler afirmó. Tyler ahora es un hombre casado, Julian. Le sugiero que discuta la factura con su nueva familia digna. Colgué. El silencio que siguió se sintió diferente. No el silencio del abandono, sino el silencio de un nuevo comienzo. Me senté y empecé a redactar una lista de cosas que quería hacer con mis $68.000. Ninguna involucraba flores, comidas extravagantes ni buscar aprobación de personas que no entendían el peso de un libro o el valor de la devoción de una madre. Yo era Marta Thorne. Bibliotecaria. Viuda. Y finalmente, por primera vez, una mujer que sabía exactamente cuánto valía. La lluvia en Seattle no solo cae, se instala en cada grieta y hueco, incluidos los del pecho. Me quedé mirando las gotas correr por mi ventana, rayas grises contra un mundo gris. Mi teléfono permanecía silencioso en la mesa de café, pero se sentía como una bomba a punto de estallar. Colgarle a Julian había cortado algo fundamental. Durante 40 años, yo había sido la mujer que organizaba libros, que ponía orden en el caos, que aseguraba que cada historia encontrara su lugar adecuado. Ahora mi propia historia yacía dispersa, con la espina rota más allá de toda reparación. Mis pensamientos retrocedieron, enganchándose en un recuerdo de hace 2 décadas. Otro martes frío. Tyler a los 12, flaco y lleno de esperanza, aferrando un folleto del baile escolar. Quería un traje gris carbón de verdad, no prendas de segunda mano.
$300. Dinero real. Mi saldo bancario esa noche. $14. Nunca dije que no. No podía. Tomé turnos extras en la biblioteca universitaria y horas adicionales limpiando grasa de las rejillas de un diner cerca del canal naval. Ese olor, aceite rancio y detergente fuerte, parecía haberse impregnado permanentemente en mi piel. Trabajé hasta que mi espalda se sentía como maquinaria oxidada, hasta que las luces fluorescentes quemaban mis ojos agotados. Cuando finalmente conté esos billetes arrugados en la tienda, me sentí victoriosa. Aquel traje gris carbón lo transformó. Se paró en esta misma habitación, ajustándose la corbata, pecho hinchado de nueva dignidad. Se volvió hacia mí, ojos húmedos de pura gratitud. Mamá, eres la mejor. Algún día te compraré un castillo. Nunca tendrás que trabajar otra vez. Ese niño ya no existía, reemplazado por un hombre que veía mis 30 años de trabajo no como un regalo sino como una expectativa. Un hombre que pensaba que mi fondo de jubilación era solo otro recurso que podía quemar para calentarse. Mi teléfono vibró. Un correo de Tyler, no una disculpa. Asunto, instrucciones urgentes de transferencia. Lo abrí, y la audacia hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Mamá. Julian mencionó algún malentendido. No tengo tiempo para esto. Estamos literalmente en la puerta de embarque. Chloe está estresada y Evelyn hace preguntas. ¿Entiendes lo vergonzoso que es? Los Montgomery esperan un manejo profesional. Me estás haciendo parecer incompetente. Solo envía la transferencia. Te explicaré cuando regresemos. Por favor, por una vez, no seas difícil. No seas difícil. Las palabras dolieron. Yo era difícil por negarme a arruinarme para una fiesta a la que no era digna de asistir. Recordé la fiesta de compromiso 6 meses antes. La mansión Montgomery en Bellevue, un monumento al vidrio y al ego. Llevé mi mejor vestido floral, guardado para ocasiones especiales. Evelyn Montgomery me miró como si fuera una mancha en su mármol impecable. No me presentó a los invitados ni me ofreció un asiento adecuado. En cambio, un camarero me guió a una pequeña mesa detrás de un gran helecho cerca de las puertas de la cocina. Es más tranquilo aquí, Marta, susurró Evelyn, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pensamos que estarías más cómoda lejos del bullicio. Hay tantas sutilezas sociales que navegar. Me quedé allí 4 horas, viendo a mi hijo reír con hombres de smokines a medida, brindando por un futuro que excluía a la mujer que había limpiado grasa por su traje. Lo vi mirarme una vez hacia mi mesa, un rápido, avergonzado parpadeo antes de volver con Chloe, ahogando su herencia en champán vintage. Guardé silencio entonces, diciéndome que era por su felicidad. El trabajo de una madre era ser el puente, aunque los que cruzaban nunca miraran hacia abajo a la base. Pero ese puente se estaba derrumbando ahora. Me levanté y fui a la cocina, movimientos rígidos. La tetera en la estufa, regalo de Navidad de Tyler de hacía 5 años, el último regalo que no era una petición de dinero, llamó mi atención. Barata, probablemente comprada en una tienda de barrio, pero yo la había atesorado. La tiré a la basura. El sonido hueco no fue satisfactorio. ¿Por qué asumía que yo aceptaría? Porque siempre había aceptado. Le había enseñado que mi amor era infinito, y ahora estaba confundido al tocar finalmente el fondo. En el sótano encontré sus cosas de infancia. Aquel traje gris carbón, ahora diminuto y rígido de poliéster barato. Recordé las ampollas en mis pies de aquel trabajo en el diner. La forma en que mi corazón se elevó cuando dijo que me quería. Con una claridad aplastante, me di cuenta de que lo había criado para consumir mi alma. Había estado tan ocupada protegiéndolo de las dificultades que nunca le enseñé a formar parte de mi mundo. El teléfono sonó. Esta vez, una llamada. Tyler en el aeropuerto, probablemente paseando con rabia malcriada. Contesté. «Mamá, ¿qué demonios?», gritó, voz cruda y despojada de cortesía. Julian llamó de nuevo. Dijo que rechazaste el pago. Dijo que le pediste que contactara a los Montgomery. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Evelyn está aquí mismo. Chloe está en el baño llorando.
Se suponía que esto sería perfecto, y lo estás destruyendo por una simple transferencia bancaria. El día perfecto de tu vida, Tyler, dije, mi voz desconocida, firme y fría. La voz de una bibliotecaria retirando a un usuario disruptivo. No lo sabría. No estuve allí. Por Dios, lo hablamos. Era íntimo. No se trataba de ti. ¿Por qué tienes que hacer todo sobre tus sentimientos? Los Montgomery son personas de estatus con reputaciones que mantener. Si esta factura no se paga, se correrá por todo el círculo social de Seattle. Chloe quedará humillada. ¿Es eso lo que quieres? ¿Mi nuera? Repetí. ¿La mujer que no me ha hablado en 3 meses? ¿Que miró mi casa como si fuera un basurero? Dudo que le importe mi opinión. Le preocupan las apariencias. Igual que a ti. Mamá, solo págalo. Te lo reembolsaré, lo juro. Solo vacía la cuenta complementaria. No necesitas ese dinero ahora. Tu casa está pagada. Tienes tu pensión. Estás siendo egoísta, Marta. Increíblemente egoísta. Egoísta. El niño al que había cargado, protegido, para quien había trabajado 3 empleos, llamándome egoísta porque quería tener suficiente dinero para comprar comida a los 80. Miré la Space Needle perforando el cielo gris. Tyler, dije, y el silencio llevó su expectativa de rendición. Ordené 100.000 libros en mi carrera. Organicé los pensamientos de genios y necios. ¿Sabes cuál es el tema más común en todas las tragedias? No me interesan los libros ahora. El tema es la hubris, continué, ignorándolo. La creencia de que eres el centro del universo y todos los demás solo una nota al pie en tu historia. Tú y los Montgomery piensan que son dignos. Piensan que la riqueza equivale a carácter. Pero la dignidad no se compra con facturas de catering de $65.000. Se gana con lealtad. Se gana apareciendo por quienes aparecieron por ti. ¿Ya terminaste? La puerta de embarque se está cerrando. Terminé hace mucho, Tyler. El momento en que dijiste que no encajaba en la estética de tu boda. El momento en que me pediste que financiara una vida que me excluye. No voy a pagar la factura. Ni hoy. Ni cuando regreses. Nunca. Estás muerta para mí, siseó, voz pura veneno. Espero que disfrutes tu dinero. Espero que te mantenga caliente en esa casa polvorienta cuando estés sola. Porque has perdido a tu hijo. Por $65.000. Has perdido a tu única familia. No, Tyler, dije, una sola lágrima finalmente escapando, no de tristeza, sino de alivio. Perdí a mi hijo hace mucho tiempo. Solo no me di cuenta de que había sido reemplazado por un extraño hasta que ese extraño pidió mis ahorros de toda la vida. Disfruta, Maui. Espero que el champán haya valido la pena. Colgué sin esperar su respuesta. Sin oír el anuncio de embarque. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo en la encimera. El silencio regresó, pero ya no se sentía pesado. Se sentía limpio. Tomé un marcador rojo y fui al calendario en la pared. No solo taché la fecha, arranqué toda la hoja y la tiré a la basura. Al sentarme de nuevo en la silla, sentí el peso físico de cada recuerdo. El diner. La biblioteca. Aquellas noches interminables ordenando libros. Había pasado años asegurándome de que Tyler pareciera digno ante los ojos del mundo. Lo había pulido, vestido, financiado hasta que brillara. Pero en mi prisa por hacer que pareciera una obra maestra, había olvidado comprobar si el lienzo debajo era hueco. Y lo era. Estaba vacío, lleno solo de prestigio prestado de una familia que ni siquiera podía pagar su propia cuenta de catering. Estudié las fotos en la repisa, notando a los Montgomery al fondo de la foto del compromiso. Evelyn con su sonrisa quirúrgicamente tensa. Su marido Arthur con esos ojos fríos y calculadores. Eran una familia construida sobre ilusiones, viviendo a crédito y vanidad. Tyler había cambiado la devoción inquebrantable de una madre por un asiento en su mesa tambaleante. La dignidad que Tyler seguía mencionando, me di cuenta entonces, era una deuda que nunca podría saldarse. Si hubiera pagado los 65.000 hoy, mañana habría otra factura. Un pago inicial para una casa en Laurelhurst.
Un vehículo de lujo. Matrícula de colegio privado para niños que aprenderían a avergonzarse de su abuela. Me habría drenado gota a gota, y aún habría terminado sentada detrás de ese helecho en fiestas, invisible y no invitada. La lluvia comenzó a azotar la casa, una verdadera tormenta de Seattle. El viento aullaba por los aleros, sacudiendo las viejas ventanas. Me levanté y fui a la cocina, dándome cuenta de que tenía hambre. No había comido desde la llamada. Me preparé algo simple: tostadas con mermelada y té fresco. No una cena servida de 5 platos. No de alta gama ni cohesionada. Pero era mía. Mientras comía, imaginé el momento en que los Montgomery descubrirían que la factura seguía sin pagarse. Julian llamando a la finca, exigiendo pago. La expresión en el rostro de Evelyn al darse cuenta de que sus cuentas offshore no cubrían ni los costos de flores. Sentí una pequeña, oscura satisfacción que rápidamente se desvaneció en una paz cansada. Su drama ya no era mío para catalogar. Sus historias ya no pertenecían a mis estanterías. Yo era Martha Thorne. Tenía $68,000. Tenía una casa que olía a madera vieja y lluvia. Y por primera vez en 3 décadas, no estaba esperando a que un niño regresara a casa para validar mi existencia. Era mi propia validación. Mi propio ancla. Miré esa caja con el vestido de seda azul marino junto a la puerta. Había pasado tanto tiempo preocupándome por encajar en un mundo que no me quería. Tanto tiempo intentando demostrarme digna ante un hijo que no valoraba las manos que lo criaron. Esa tarde, fui a la biblioteca, no a trabajar, sino a leer. Me senté en la gran sala de lectura de la biblioteca Suzayo bajo esos altos techos abovedados, respirando el aroma de papel y sabiduría. Había pasado mi vida rodeada de las mejores historias jamás contadas. Historias de sacrificio, traición y redención. En cada una, el protagonista solo se encuentra verdaderamente cuando deja de interpretar un papel secundario en la ilusión de otro. Abrí un libro de poesía y leí un verso sobre el mar, sobre cómo nunca se disculpa por su marea. Sonreí. No era una estética. No era una decisión logística. Era una fuerza de la naturaleza que había estado contenida demasiado tiempo. Caminando a casa bajo la llovizna, con el abrigo húmedo y el corazón ligero, vi un SUV negro estacionado frente a mi casa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tyler había regresado? ¿Canceló su vuelo? Pero no era Tyler. Una mujer salió del auto, vestida con un trench coat caro, el cabello perfectamente peinado a pesar de la lluvia. Evelyn Montgomery. Miró mi casa con esa misma sonrisa compasiva, aunque ahora detecté algo más en sus ojos: desesperación. Marta, dijo, voz tensa y forzada. Necesitamos hablar. Parece haber un problema técnico con las finanzas de la boda. Tyler mencionó que estabas emocional esta mañana. Estoy segura de que podemos resolverlo como adultos civilizados. Me quedé en el porche, mirándola desde arriba. No me sentía pequeña. No me sentía indigna. Evelyn, dije, mi voz calma como un lago helado, tienes razón. Deberíamos resolverlo. Pero estás en la casa equivocada. Mi hijo me dijo que ustedes eran los dignos. Y las personas dignas siempre pagan su propio camino, ¿no es así? Entré y cerré la puerta. La cerré con llave. Apagué la luz del porche. En el silencio de mi hogar, me senté y tomé mi pluma. No escribí un cheque. No escribí una carta a mi hijo. Escribí una lista de lugares que quería visitar: París, Roma, las bibliotecas de Londres. Había pasado mi vida ordenando los viajes de otros. Finalmente era hora de escribir mi propio capítulo. Los 65,000 permanecían en el banco, pero la deuda que tenía con mi propia culpa mal colocada finalmente estaba saldada por completo. El silencio tras la partida de Evelyn Montgomery no fue pacífico. Fue un vacío, un espacio hueco y resonante que sentía como si todo el aire hubiera sido succionado de mi casa, dejándome jadeando por algo real a lo que aferrarme. Me quedé en el pasillo mucho tiempo, escuchando la lluvia golpear la pesada puerta de roble que acababa de cerrar con llave. Mi corazón era un pájaro frenético atrapado en una jaula de costillas, pero mi mente era una biblioteca fría y silenciosa. Durante 40 años,
Había organizado el mundo en códigos Dewey Decimal, creyendo que si todo tenía su lugar, entonces todo tendría sentido. Pero no hay código para la traición de un hijo. No hay sección en los archivos para un hijo que vende la supervivencia de su madre por un asiento en una mesa hecha de humo. Caminé por mi casa, los pasos resonando de un siglo diferente. La casa se sentía como un museo de una vida que había sido sistemáticamente desmantelada. El papel tapiz en el comedor, un patrón floral desvaído que Tyler me ayudó a elegir a los 16. Se había reído de mi indecisión, diciéndome que lo que eligiera sería hermoso porque yo lo había elegido. Ahora esas flores parecían ojos marchitos observándome en mi aislamiento. Yo era un banco para él. Un recurso. Un error logístico en una estética de alta gama. El teléfono estaba en la encimera de la cocina, muerto y negro. Lo había apagado, pero aún sentía vibraciones fantasma de su rabia. Aún oía la voz de ese extraño llamándome egoísta. Egoísta. La palabra sabía a cobre. Pensé en la grasa bajo mis uñas del diner. El polvo en mis pulmones del sótano de la biblioteca. Los miles de kilómetros que había caminado con zapatos baratos y sensatos para que él pudiera conducir un auto que costaba más que mi primera década de salarios. La ironía era una hoja dentada. Había construido un hombre que ahora usaba las mismas herramientas que yo le di para cortarme de su corazón. Impulsada por una necesidad punzante de claridad, hice algo que nunca había hecho. Me puse mi viejo impermeable, tomé las llaves y conduje fuera de Queenan hacia las orillas del lago Washington, hacia el barrio donde la ceremonia había tenido lugar 48 horas antes. Necesitaba verlo. La atmósfera que valía $65.000 de mi sangre y hueso. La finca era un monumento extendido de vidrio y cedro, escondido detrás de altos muros cubiertos de hiedra. Estacioné mi viejo Volvo al otro lado de la calle, un relicto gris abollado entre asfalto negro impecable. Las puertas de hierro estaban cerradas, pero podía ver a través de las rejas. La fiesta había terminado. Los invitados dignos se habían ido. Pero quedaban restos, como huesos de un banquete dejados para buitres. Salí y me quedé bajo la llovizna, mirando el césped. Pétalos de rosas blancas esparcidos por la hierba, volviéndose marrones y empapados bajo la lluvia de Seattle. Sillas alquiladas bajo un dosel goteante, sus marcos pintados de dorado luciendo baratos y chillones a la luz del día. Un programa descartado yacía en un charco cerca de la puerta. Alcancé a través de las rejas y lo recogí. La boda Torne Montgomery. El papel era grueso, color crema con bordes dorados. Dentro había una lista de nombres, personas que encajaban en el flujo. Senadores, promotores, socialites. Luego la sección familiar, padres de la novia, Arthur y Evelyn Montgomery. Familia del novio, representada por el hogar Montgomery. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Ni siquiera era una nota al pie. Me habían borrado del registro oficial de la vida de mi hijo como si nunca hubiera existido. No se trataba solo de no ser invitada. Me habían eliminado para hacer espacio a la narrativa de prestigio effortless e inmaculado de los Montgomery. Querían un novio que surgiera de la nada, formado completamente en un mundo de estatus, no un niño criado en una biblioteca por una viuda con manos agrietadas. Parada allí aferrando ese programa empapado, sentí una furia fría y profunda asentarse en mi estómago. No la rabia caliente de la mañana. Esta era la furia de una bibliotecaria, la que sientes cuando te das cuenta de que un volumen precioso ha sido intencionalmente vandalizado. Miré la finca, las altas ventanas de las que Tyler había presumido, y vi la verdad hueca. Este era el castillo que me había prometido a los 12. Lo había comprado, pero me había dejado fuera de las puertas. Conduje a casa en un aturdimiento, los limpiaparabrisas marcando como un metrónomo mi duelo. Pero al pasar por la Universidad de Washington, un pensamiento destelló, instinto de bibliotecaria. Si los Montgomery eran tan ricos, tan dignos, ¿por qué sus activos líquidos estaban congelados por una auditoría rutinaria? ¿Por qué Evelyn Montgomery estaba en mi porche bajo la lluvia, prácticamente suplicando 65.000? Auditorías de esa escala no les pasan a los estables. Les pasan a los que se derrumban. De vuelta en casa, no me acosté.
Fui a mi pequeño estudio y abrí el portátil. Había pasado 40 años investigando para gente que no sabía mirar debajo de las superficies. Sabía cómo navegar registros públicos, evaluaciones fiscales, archivos de litigios. Empecé a buscar a Arthur Montgomery. 4 horas después, lo había encontrado todo. Cuanto más profundo iba, más la estética se desprendía como papel tapiz barato. Arthur Montgomery no era un promotor. Era una cáscara. Poseía una serie de compañías holding, una maraña de deuda y litigios. Encontré un aviso público de embargo en una propiedad de Laurelhurst, el mismo barrio donde Tyler y Chloe planeaban comprar. Un gravamen fiscal del IRS por casi $500,000. Luego la pieza más reveladora, una demanda de una empresa de catering de Oregón presentada 6 meses atrás por no compensar servicios prestados. Los Montgomery no eran ricos. Eran estafadores. Una familia de fantasmas viviendo en una casa de naipes, buscando desesperadamente una nueva base sobre la que construir. Y la habían encontrado en mi hijo. Habían visto su ambición, su hambre por un mundo que no entendía, y lo habían preparado para ser la próxima línea de crédito. Los 65,000 no eran por un imprevisto. Era la única forma de mantener la ilusión viva un día más. Estaban usando mi fondo de jubilación para pagar la máscara que llevaban mientras me miraban por encima del hombro. Me recosté en la silla, la luz azul de la pantalla reflejándose en mis gafas. La traición se sentía aún más pesada ahora. Tyler no solo había elegido una nueva familia. Había elegido una mentira. Había cambiado la verdad inquebrantable y manchada de grasa de mi vida por una fantasía hueca y dorada. Y lo más desgarrador, probablemente ni siquiera lo sabía. O peor, lo sabía y estaba tan desesperado por pertenecer a esa fantasía que estaba dispuesto a arruinar a su propia madre para evitar que la mentira se rompiera. Miré la Space Needle a través de la ventana, una silueta fría y afilada en la noche. La lluvia había parado, dejando una niebla pesada que ocultaba la ciudad. Me sentía en el fondo de un pozo profundo y oscuro. Mi hijo se había ido, perdido en un mundo de sombras y deuda. Mi casa estaba vacía. Mi cuenta bancaria intacta. Pero mi corazón era una ruina. Pensé en el brunch que Tyler había mencionado. Más de tu estilo. Quería que fuera a un restaurante barato en unos meses, después de que el brillo se asentara, para que pudiera darme palmaditas en la cabeza y decirme que aún era su mamá. Manteneréme atada con culpa y afecto mientras él y Chloe jugaban a ser matrimonio en un mundo que no podían permitirse. El teléfono vibró. Lo había encendido de nuevo. Error de hábito. Un mensaje de Tyler. Mamá, Evelyn me contó lo que le dijiste. No puedo creer que fueras tan cruel con ella. Está intentando darte la bienvenida a nuestro círculo, y la echaste como a un perro. Estamos en Maui ahora, pero Chloe no ha parado de llorar. El lugar amenaza con cobros judiciales. Si eso pasa, nuestro crédito queda arruinado antes de empezar. ¿De verdad me odias tanto? ¿Son $65,000 más importantes que el futuro de tu único hijo? Solo envía el dinero, por favor. Te lo suplico. No dejes que los Montgomery nos vean así. No dejes que los Montgomery nos vean así. No le preocupaba yo. Le preocupaba su posición en una casa de naipes. Temía que los estafadores se dieran cuenta de que no era un pozo tan profundo como esperaban. No respondí. No podía. Las palabras eran humo espeso y asfixiante en mi garganta. Fui a la cocina y me quedé sobre el fregadero, mirando el desagüe. Recordé a Tyler a los 8, cayéndose de la bicicleta y raspándose la rodilla hasta el hueso. Lo cargué 3 cuadras hasta casa, con mi propia espalda dolorida, y limpié la herida, diciéndole que dejaría cicatriz pero que sería más fuerte por ello. Me había mirado con confianza absoluta, amor puro. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Seguía allí, enterrado bajo el orgullo y la seda, o los Montgomery lo habían borrado sistemáticamente, tal como borraron mi nombre del programa de la boda? La comprensión de su transformación total me golpeó como una ola. Me derrumbé en el suelo de la cocina, mis rodillas golpeando el linóleo con un golpe sordo. Lloré entonces, no un llanto suave y elegante, sino un aullido crudo y gutural que resonó por la casa vacía.
Lloré por el niño que quería comprarme un castillo. Por la viuda que trabajó 3 empleos. Por la bibliotecaria que creía que toda historia tenía un final justo. Lloré hasta que mi garganta quedó en carne viva y mis ojos hinchados cerrados. Estaba en el fondo del vacío. La casa parecía cerrarse sobre mí. Cada libro en las estanterías, cada fotografía en la repisa, cada recuerdo en los rincones era un recordatorio de un fracaso que no podía nombrar. Le había dado todo, y al hacerlo, le había dado el poder de destruirme. Había estado tan ocupada siendo su ancla que nunca me di cuenta de que era un barco que quería hundirse. Me quedé en el suelo horas, el linóleo frío filtrándose en mis huesos. Observé las sombras de los árboles danzar en el techo, distorsionadas por las luces de la calle afuera. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Me habían borrado mi hijo, insultado su suegra, usado por una familia de fraudes. Era una nota al pie en una tragedia de vanidad. Pero cuando la primera luz comenzó a filtrarse por el horizonte, un nuevo sentimiento se agitó bajo el duelo. No esperanza, aún no. Sino una claridad fría y silenciosa. Yo era bibliotecaria. Mi trabajo era preservar la verdad, proteger registros, asegurar que los hechos permanecieran firmes ante los caprichos de los poderosos. Los Montgomery querían 65.000. Querían mi silencio. Querían mi casa. Pero habían subestimado a la mujer que había pasado 40 años en los archivos. Habían olvidado que una bibliotecaria sabe dónde están enterrados los cuerpos porque es ella quien archivó los informes. Me levanté, articulaciones crujiendo, cuerpo sintiéndose como hierro oxidado. Fui al fregadero y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. Ojos rojos e hinchados. Piel pálida. Pero mi mandíbula estaba firme. No era solo Martha Thorne, la madre invisible. Era la guardiana de la historia Thorne. Y ya estaba cansada de ser una nota al pie. Miré el teléfono. Un nuevo correo, no de Tyler. De Arthur Montgomery. Marta. Evelyn me dice que ha habido confusión. Valoramos inmensamente nuestra relación con la familia de Tyler. Resolvámoslo discretamente. He programado una reunión con nuestros asesores financieros en Bellevue mañana por la tarde. Tyler mencionó que podrías necesitar ayuda navegando la complejidad de tus activos de jubilación. Estamos felices de ayudarte a gestionar tus fondos para que esta factura se salde sin más estrés. Te recogeremos a las 2. Querían gestionar mis fondos. Venían por lo último de mi médula. Miré la Space Needle, afilada e inquebrantable en la luz matutina. Me di cuenta de que no venían a recogerme para una reunión. Venían a ver si la base finalmente se había agrietado. Pero parada en mi cocina, con la luz gris de Seattle llenando la habitación, sabía que esa base no estaba hecha de mármol ni hoja de oro. Estaba hecha de 40 años de Temple, y era mucho más fuerte de lo que imaginaban. Abrí el portátil de nuevo. Esta vez no busqué gravámenes fiscales. Busqué los nombres de senadores y socialites del programa de la boda. Empecé a cruzarlos con el historial de litigios de los Montgomery. Encontré un hilo común, un patrón de deudas impagadas, promesas rotas y ascenso social construido sobre las espaldas de los incautos. Los Montgomery no eran solo fraudes. Eran una plaga. Y Tyler los había traído a mi puerta. El vacío seguía allí, un agujero profundo y oscuro donde solía estar mi hijo. Pero la oscuridad ya no estaba vacía. Estaba llena de un propósito frío y silencioso como biblioteca. No iba a Maui. No iba a un brunch. Iba a una reunión en Bellevue. Y llevaba los archivos conmigo. Fui al armario y miré la caja con el vestido de seda azul marino. Ya no sentía ganas de tirarlo. Lo saqué y miré el azul profundo y hermoso, el color del agua que rodea mi ciudad. Profundo, frío y capaz de ahogar a quienes no respetan su poder. No iba a ser la víctima en su historia. Iba a ser el final que nunca vieron venir. Me senté y empecé a escribir. No un cheque. No una disculpa. Una carta a mi viejo amigo, Silas Vance, contable jubilado especializado en auditorías forenses. Había sido habitual de la biblioteca durante 30 años, un hombre que amaba la verdad tanto como yo. Silas, escribí, tengo una historia que necesita organizarse.
Es una tragedia de dignidad y deuda, y creo que es hora de auditar el hogar Montgomery. Miré la mañana de Seattle, la niebla finalmente levantándose para revelar la belleza dentada de la ciudad. El vacío seguía allí, pero ya no caía. Estaba parada en el borde, mirando hacia abajo. Y por primera vez en mucho tiempo, no le temía a la oscuridad. Yo era quien sostenía la luz. El aire matutino en Seattle era afilado y mordiente, cortando directo a través del viejo revestimiento de madera de mi casa artesanal. Me quedé en mi cocina viendo el vapor subir de mi té, ojos fijos en la entrada para autos. Había pasado las últimas horas de oscuridad revisando archivos digitales. Pero ahora, mientras la luz gris finalmente se apoderaba de la ciudad, necesitaba un testigo. Alguien que entendiera el lenguaje de los números tan bien como yo entendía el lenguaje de los libros. Silas Vance era ese hombre. 75 años ahora, contable forense jubilado que había pasado 30 años viniendo a la biblioteca cada martes a las 2 para leer revistas financieras. Habíamos compartido 1000 conversaciones silenciosas a lo largo de las décadas. Dos personas que encontraban consuelo en el orden de las cosas. Él en libros contables, yo en estanterías. Cuando su sedán azul oxidado entró en la entrada a las 8, sentí algo que no había sentido en días. No exactamente esperanza, sino suelo sólido. Un puente construyéndose sobre el vacío. Silas salió, movimientos lentos y deliberados, maletín de cuero grueso en mano. Miró mi casa, luego a mi parada en el porche, y dio un solo asentimiento solemne. Lo sabía. Aún no conocía los detalles, pero sabía el peso de una historia que había salido mal. Marta, dijo al llegar a lo alto de la escalera, voz como hojas secas, quebradiza pero clara. Sonaste como una mujer que había encontrado un fantasma en las estanterías cuando llamaste anoche. Encontré un cementerio entero, Silas, respondí, retrocediendo para dejarlo entrar. Por favor, la tetera está puesta. Nos sentamos a la pesada mesa de roble en mi comedor, la misma mesa donde solía ayudar a Tyler con los deberes, donde había estado en silencio durante 48 horas. Silas no pidió preámbulos. Simplemente abrió su maletín y desplegó su portátil, dedos flotando sobre las teclas con la memoria muscular de un hombre que había pasado una vida cazando verdad escondida entre líneas. Le entregué el programa de boda empapado que recogí de la finca del lago Washington e impresiones de los litigios que había encontrado. La nueva familia de Tyler, dije, voz apenas un susurro. Los Montgomery. Dicen que son personas de estatus. Dicen que son dignos. Silas ajustó sus gafas, ojos entrecerrándose mientras escaneaba los nombres. No habló por mucho tiempo. El único sonido era el tic-tac del reloj de abuelo en el pasillo y el zumbido lejano del tráfico en la 15ª Avenida. Lo observé trabajar, su ceño frunciéndose mientras accedía a bases de datos que ni siquiera sabía que existían. El silencio de la casa se sentía diferente con Silas allí. No el silencio del abandono ya. El silencio de un laboratorio. Estatus, murmuró finalmente Silas, una sonrisa sombría tocando sus labios. Palabra fascinante, Marta. En el mundo financiero, el estatus a menudo es solo pintura elegante sobre una pared que se derrumba. Encontraste los gravámenes fiscales, ¿verdad? El IRS no se preocupa por la estética. Les importa que Arthur Montgomery no haya pagado un centavo en impuestos sobre la renta personal desde 2019. ¿Es tan malo como pensé? Pregunté. Silas giró el portátil hacia mí. Es peor. No están solo en quiebra, Marta. Son insolventes. Esta finca donde celebraron la boda no es suya. Es propiedad de una corporación de Delaware que actualmente lo demanda por mala gestión. Básicamente ocuparon ilegalmente un activo corporativo para montar una fantasía. ¿La auditoría offshore que mencionó Tyler? Eso no es una auditoría. Es una orden de congelamiento de un tribunal de bancarrotas de las Islas Caimán. Son un vacío, Marta. Un agujero negro que ha estado consumiendo los activos de cualquiera lo bastante tonto para creer sus mentiras. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi hijo no solo se había casado con una familia de snobs. Se había casado con un sindicato de fracasos. Y yo era el próximo objetivo.
Quieren 65.000 por el catering y el lugar, dije. Le dijeron a Tyler que me pidiera un préstamo. Silas soltó una risa corta y seca. ¿Un préstamo? Eso es precioso. Marta, si les das ese dinero, nunca verás un centavo de vuelta. No porque no quieran pagarte, sino porque no tienen con qué. Cada dólar que tienen está comprometido con 100 acreedores diferentes. No buscan un préstamo. Buscan un donante. Buscan una madre que ame a su hijo lo suficiente como para prenderse fuego para mantenerlo caliente. Miré el papel tapiz floral, el patrón desvaído que una vez amé. Pensé en Tyler al teléfono, llamándome egoísta. En el aeropuerto, su voz llena de arrogancia de Bellevue. Él creía la mentira. Quería la mentira tanto que estaba dispuesto a verme como la villana solo para mantener a los Montgomery como héroes. La realización fue un dolor físico, un agudo H en mis articulaciones. No era solo una víctima de su estafa. Era cómplice de su propia ilusión. Vienen aquí a las 2, le dije a Silas. Evelyn y Arthur. Dijeron que quieren gestionar mis fondos. Ayudarme a navegar mis activos de jubilación. Los ojos de Silas se agudizaron. Van por la casa, Marta. Una artesanal en Queen Anne, completamente pagada. Para gente como los Montgomery, eso no es un hogar. Es garantía. Quieren sus nombres en la escritura o convencerte de sacar una hipoteca inversa que puedan desviar. Están desesperados, y las personas desesperadas son muy buenas sonando como si te estuvieran haciendo un favor. Me levanté y fui a la ventana. La Space Needle era una aguja de acero frío contra las nubes. Me di cuenta entonces de que mi dignidad, la cosa que Tyler seguía mencionando, nunca había sido algo que me faltara. Era algo que ellos carecían. Tenía una vida de integridad, de trabajo silencioso, de 40 años de servicio. Tenía un hogar comprado con salarios honestos. Tenía una historia documentada en los archivos de la biblioteca y en los corazones de las personas a las que ayudé. Yo era la digna. Ellos eran los vacíos. ¿Qué hago, Silas? Pregunté. Solo soy una bibliotecaria. Silas se levantó y vino hacia mí. Puso una mano en mi hombro, toque ligero pero firme. No eres solo una bibliotecaria, Marta. Eres una mujer que sabe encontrar cualquier cosa. Eres una mujer que sabe que la información es la única moneda que nunca se devalúa. No les vamos a dar un cheque. Les vamos a dar un espejo. Pasamos las siguientes 4 horas preparando. Silas me mostró cómo organizar los documentos en una secuencia táctica. No solo teníamos gravámenes fiscales. Teníamos nombres de otras madres a las que habían defraudado. Detalles de la demanda de los cáteres de Oregón. Evidencia de ocupación ilegal de la finca corporativa. Silas me ayudó a redactar una serie de preguntas diseñadas para pelar capas de estética hasta que la podredumbre quedara expuesta a la luz. Mientras trabajábamos, sentí que la chispa de autorrespeto que había parpadeado bajo la lluvia crecía hasta convertirse en una llama fría y constante. Miré las fotos en la repisa, y por primera vez, no vi un hijo que había perdido. Vi a un hombre que había hecho una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Ya no iba a ser el puente silencioso. Iba a ser la pared contra la que finalmente chocara. Tienes que ponerte el vestido, dijo Silas de repente, señalando la caja cerca de la puerta. ¿El vestido de la boda? Pregunté, confundida. ¿El que no me invitaron a usar? El que compraste para ti, corrigió. Póntelo. No por ellos. Por ti. Muéstrales que no eres un relicto vintage para ser gestionado. Muéstrales que eres la dueña de esta casa y que tu valor no es una decisión logística. Dudé. Luego asentí. Subí y me puse el vestido de seda azul marino. Me quedaba perfecto, la tela fresca contra mi piel. Me puse las perlas. Me miré en el espejo y no vi a una viuda sentada en una casa esperando quedarse sola. Vi a una mujer que había sobrevivido a la grasa del diner y al polvo de la biblioteca. Una mujer armada con la verdad. Bajé y Silas se levantó, admiración genuina en sus ojos. Marta Thorne, dijo suavemente. Pareces el final de un libro muy importante. Me siento como el comienzo de uno, Silas, respondí.
Se fue a la 1:30, dejando su portátil y una carpeta de documentos en la mesa. Estaré en mi auto calle abajo, dijo. Si me necesitas, solo abre la puerta principal. Pero no creo que lo hagas. Has pasado 40 años ordenando las historias del mundo. Sabes exactamente cómo termina esta. Me quedé en el centro de mi salón, el silencio ahora lleno de energía eléctrica y táctica. Miré el reloj, 1:45. A las 2, los Montgomery llegarían en su SUV negro. Subirían los escalones de mi porche con sonrisas compasivas e intenciones depredadoras. Intentarían gestionarme. Intentarían convertir mi jubilación en sus activos líquidos. Me di cuenta entonces de que las palabras de Tyler, los Montgomery son personas de estatus, eran la tragedia definitiva. Había confundido fama con excelencia y riqueza con valor. Había mirado la hoja de oro del programa y no había visto el papel empapado debajo. Había querido una madre que fuera una estética, pero tenía una madre que era una bóveda. Y hoy, la bóveda iba a abrirse. Fui a la cocina y preparé una tetera fresca. Puse las tazas, las buenas, las que habían estado en mi familia por generaciones. Ya no sentía vibraciones fantasma del teléfono. Ya no sentía el peso de la etiqueta indigna de Tyler. Me sentía como una bibliotecaria que finalmente había encontrado el volumen perdido en una colección larga y dormida. Estaba lista. Cuando oí el crujido de neumáticos en la entrada exactamente a las 2, no me inmuté. Me quedé junto a la ventana y vi a Evelyn Montgomery bajar del SUV. Llevaba un abrigo diferente hoy, lana color crema que probablemente costaba más que mi primer año de salario en la biblioteca. Arthur estaba con ella, un hombre alto que se movía con la rígida confianza artificial de alguien que nunca había ganado realmente la habitación en la que entraba. Parecían la portada de una revista. Parecían el futuro que Tyler quería. Tomé una respiración profunda, alisando la seda azul marino sobre mis caderas. Sentí el peso de las perlas en mi cuello, un peso que se sentía como armadura. Caminé hacia la puerta principal y la abrí antes de que pudieran tocar el timbre. Marta, dijo Evelyn, voz un trino de calidez artificial. Me miró, ojos abriéndose ligeramente al ver el vestido y la firmeza de mi mandíbula. Oh, luces preciosa. ¿Vamos a algún lado? Vamos, Evelyn, dije, mi voz resonando como la profunda y constante campana de la biblioteca. Vamos a tener una conversación sobre dignidad. Por favor, pasen. Entraron en mi casa, ojos inmediatamente escaneando la habitación, evaluando el valor de los muebles, la condición de la pintura, los activos líquidos de una mujer que pensaban ya habían conquistado. Los guié al comedor, a la mesa donde las carpetas de Silas estaban desplegadas como un plan de batalla. Tyler está tan preocupado por ti, Marta, dijo Arthur, sentándose sin que lo invitaran. Nos contó que estabas teniendo dificultades con las finanzas de la boda. Entendemos que es mucho para procesar a tu edad, pero Evelyn y yo estamos aquí para ayudar. Tenemos un equipo en Bellevue que se especializa en este tipo de transición. Una transición, repetí, sentándome a la cabecera de la mesa. Interesante palabra, Arthur. ¿Transición de qué a qué? Evelyn se inclinó, sonrisa tensa. De una casa que es demasiado grande para ti, querida. De activos que solo están ahí sin hacer nada. Podemos ayudarte a poner ese dinero a trabajar para Tyler, para Chloe, para la familia de la que finalmente formas parte. La miré, a la precisión quirúrgica de su rostro, y sentí profunda lástima. Era un fantasma rondando una vida que no podía permitirse. Una estafadora que finalmente había encontrado a una mujer que sabía revisar los registros. He estado haciendo mi propia investigación, Evelyn, dije, abriendo la primera carpeta. Soy bibliotecaria, ya ves. Soy muy buena encontrando cosas que la gente intentó archivar en la oscuridad. La habitación se enfrió. La postura confiada de Arthur cambió una fracción. La sonrisa de Evelyn vaciló, ojos saltando a la carpeta. Encontré los gravámenes fiscales, Arthur, continué, voz calma e inquebrantable. Encontré la demanda de los cáteres de Oregón. Encontré la orden de congelamiento de los activos líquidos que mencionó Tyler.
Parece que su imprevisto es en realidad un colapso. Y me pregunto, ¿Tyler lo sabe? ¿Mi hijo sabe que se casó con una familia de sombras? El rostro de Arthur se oscureció, la confianza artificial reemplazada por rabia afilada y desesperada. No tienes idea de lo que hablas, Marta. Eres una empleada de biblioteca de un suburbio polvoriento. No entiendes las complejidades de las finanzas de alto nivel. Entiendo una factura de catering, Arthur, dije, inclinándome hacia adelante. Y entiendo que me están pidiendo que una viuda de 70 años pague una boda que no podían permitirse. Entiendo que están intentando robar mi casa para pagar su vanidad. Y entiendo que mi dignidad es algo que nunca, jamás podrán permitirse. El silencio que siguió fue absoluto. La Space Needle estaba fuera de la ventana, un centinela en el gris. Ya no caía en el vacío. Yo era quien sostenía el espejo. Y por primera vez en sus vidas, los Montgomery estaban siendo obligados a mirar lo que quedaba cuando la estética era despojada. Yo era Marta Thorne. Era bibliotecaria. Y finalmente era completamente digna de mí misma. El trayecto a través del puente flotante Evergreen Point hacia Bellevue se sintió como cruzar a otro país. Detrás quedaba Seattle con sus colinas envueltas en niebla y la pintura honestamente descascarada de mi casa en Queen Anne. Adelante, una ciudad de torres de vidrio y perfección manicurada. Un lugar donde la riqueza era el único dialecto hablado, donde personas como yo usualmente debían ser vistas pero no oídas, si es que vistas. Me senté en el asiento trasero del SUV negro de los Montgomery, mi vestido de seda azul marino susurrando contra los asientos de cuero, un sonido más afilado que el silencio dentro del auto. Arthur conducía, nudillos blancos mientras navegaba el tráfico de la tarde. Evelyn sentada a su lado, cuello rígido, mirando directo al parabrisas. El aire en el auto estaba cargado de perfume caro y el metálico olor acre de la desesperación. Habían venido a mi casa a gestionarme, pero yo los había llevado a Bellevue para terminar la historia. Miré el agua gris del lago Washington. Hace 25 años, había traído a Tyler a estas orillas para un picnic. No teníamos mucho, solo sándwiches de jamón y jugo de manzana. Pero pasamos toda la tarde construyendo una fortaleza de madera flotante y piedras. Recordé sus pequeñas manos embarradas mientras apilaba piedras una sobre otra, declarando que era un castillo para la reina de los libros. Me había prometido que ningún dragón me tocaría jamás. Ahora el niño que me construyó un castillo de madera flotante estaba esperando en un café de alta gama, listo para quemar mi vida real para mantener su asiento en una fortaleza hecha de deuda. Llegamos al café, un lugar llamado The Gilded Leaf, exactamente el tipo de establecimiento donde los Montgomery sentían que pertenecían. Todo vidrio del suelo al techo y detalles dorados, con camareros que se movían como sombras silenciosas. Tyler ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina con Chloe. Se suponía que estaban en Maui, pero la crisis financiera evidentemente los había arrastrado de vuelta del paraíso temprano. Tyler parecía exhausto, su camisa de lino cara arrugada, cabello inusualmente desordenado. Chloe estaba acurrucada en su silla, ojos enrojecidos, aferrando un bolso de diseñador como un salvavidas. Cuando nos vieron entrar juntos, Tyler se levantó tan rápido que su silla raspó duramente el mármol. «Mamá», dijo, voz mezcla de alivio y rabia defensiva dentada. «Gracias a Dios». Evelyn dijo que estabas entrando en razón. Hemos estado sentados aquí 2 horas esperando confirmación de la transferencia. No me senté de inmediato. Me quedé al borde de la mesa, mirando a mi hijo. Este era el hombre que había criado. Este era el resultado de 40 años de turnos en la biblioteca y grasa de Dainer. Me miró no con amor, sino con los ojos huecos y hambrientos de un acreedor. Chloe ni siquiera levantó la vista. Solo miró la mesa, mandíbula tensa en una línea dura y titulada. «Siéntate, Marta», dijo Evelyn, voz recuperando su trino de autoridad artificial. «Resolvamos los detalles bancarios para que estos niños puedan volver a sus vidas». Me senté. Puse la carpeta que Silas y yo habíamos preparado sobre la mesa. Una simple carpeta manila que se sentía pesada como plomo. Dentro estaba el espejo. «Tyler», empecé, voz firme,
resonante como una campana en el silencio estéril del café. He pasado los últimos 3 días pensando en la dignidad. Me dijiste que no era digna de tu ceremonia. Me dijiste que los Montgomery eran personas de estatus. Me pediste 65.000 para financiar una estética en la que no encajaba. Tyler suspiró, un sonido afilado e impaciente. Mamá, ya lo hablamos. Fue una decisión logística. ¿Podemos hablar solo de la transferencia? El gerente del lugar amenaza con denunciar por robo de servicios. El padre de Chloe, Arthur, está intentando facilitar las cosas, pero necesitamos el capital líquido ahora. Miré a Arthur, recostado en su silla, intentando proyectar una calma que no poseía. Miré a Evelyn, cuya mano temblaba al alcanzar su late. No voy a hacer la transferencia, Tyler, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Como si la música jazz de fondo simplemente se hubiera detenido. El rostro de Tyler se volvió rojo intenso y moteado. Chloe finalmente levantó la vista, ojos abiertos en shock depredador y afilado. ¿Qué? Siseó Tyler, inclinándose sobre la mesa. Mamá, lo prometiste. Dijiste que revisarías la factura. ¿Estás intentando destruirme? Son $65.000. Si no pagas esto, nuestra reputación en esta ciudad está acabada. La familia de Chloe. Tienen un estándar que mantener. ¿Un estándar? Repetí, abriendo la carpeta. Hablemos de ese estándar, Tyler. Como sientes que soy demasiado vintage para entender finanzas de alto nivel, pedí ayuda a un viejo amigo para organizar algunos registros. Quería asegurarme de estar siendo profesional con mi inversión. Saqué el primer documento, el gravamen fiscal del IRS sobre los activos personales de Arthur Montgomery. Lo deslicé sobre la mesa hacia Tyler. Arthur no ha pagado impuestos sobre la renta en 4 años. Tyler, dije, voz tranquila pero inquebrantable. Sus activos líquidos no están congelados por una auditoría. No existen. No han existido por mucho tiempo. Tyler miró el papel, ojos saltando sobre los números. Miró a Arthur, luego a mí. Esto debe ser un error. Un error administrativo. No hay errores administrativos en los archivos, Tyler, dije. Saqué el siguiente documento, el aviso de embargo de la propiedad en Laurelhurst. La casa que planeaban comprar, la que Evelyn dijo que era tradición familiar. Ha estado en embargo desde febrero. Los Montgomery no son tus benefactores, hijo. Están ahogándose, y te trajeron al agua para usar a tu madre como boya. Chloe se levantó, rostro máscara de furia. ¿Cómo te atreves? Eres una empleada de biblioteca. No eres nada. No tienes derecho a hurgar en nuestros asuntos privados. Tyler, dile que pare. Dile que pague la factura y se vaya. Siéntate, Chloe, dije, sin siquiera alzar la voz. La autoridad de 40 años gestionando un espacio público estaba en esa orden. Se sentó, boca abierta en un jadeo silencioso y soqueado. Volví a mirar a mi hijo. Ocuparon ilegalmente un activo corporativo para tu boda, Tyler. La finca junto al lago Washington no es suya. Están siendo demandados por mala gestión por la compañía holding de Delaware. Los 65.000 no son un préstamo. Son el costo de una mentira. Y tú querías que yo lo pagara. Querías que arruinara mi jubilación para que pudieras fingir ser alguien que no eres para gente que no existe. Tyler miraba la carpeta ahora como si fuera una serpiente. Miró a Evelyn, que se había girado, rostro oculto detrás de su cabello perfectamente peinado. Miró a Arthur, cuyo rostro era un vacío gris y derrotado. El estatus se había ido. La estética había sido despojada, dejando solo la fría y dura realidad de la deuda. ¿Es verdad? Susurró Tyler, mirando a Arthur. Arthur, dime que esto es mentira. Dime que ella solo está siendo difícil. Arthur no dijo nada. Solo miró su café, hombros caídos. La confianza artificial finalmente se había evaporado por completo. Es verdad, Tyler, dije. Y lo más trágico no es que estén en quiebra. Es que creíste que su falta de dinero los hacía más dignos que la madre que trabajó 3 empleos para mandarte a la escuela.
Pensaste que porque tenían la apariencia de riqueza, eran mejores que la mujer que te dio la base para siquiera estar en esta habitación. Mamá, yo, no lo sabía, dijo Tyler, voz quebrándose. Parecía de nuevo el niño de 12 años con el traje gris carbón, pequeño, perdido y desesperado por pertenecer. Solo quería ser parte de algo grande. Quería hacerte sentir orgullosa. ¿Orgullosa? Pregunté, una risa corta y afilada escapando de mis labios. ¿Pensaste que estaría orgullosa de un hijo que esconde a su madre detrás de un helecho en una fiesta? ¿Pensaste que estaría orgullosa de un hombre que llama egoísta a su madre por querer sobrevivir? Confundiste prestigio con orgullo, Tyler. Y al hacerlo, perdiste a la única persona que realmente poseía la habitación en la que estabas. Saqué la factura del planificador de bodas de mi bolso, la demanda de $65.000. La puse encima del montón de gravámenes fiscales y avisos de embargo. Aquí, dije, deslizándola hacia él. No la voy a pagar. No voy a manejar tu imprevisto. Soy una bibliotecaria jubilada, Tyler. Mis activos líquidos son para mi casa, mi salud y mi paz. Si quieres financiar esta fantasía, encuentra el dinero o dile la verdad al mundo. Dile a Julian y al gerente del lugar que los dignos Montgomery están insolventes. Dile a tu novia que el castillo que quería es una ruina. Mamá, por favor, suplicó Tyler, alcanzando mi mano. La retiré. Su toque se sentía como la misma presión fría y manipuladora que las llamadas de Julian. Se quedarán con la casa. Nos demandarán. Nuestras vidas quedarán arruinadas antes de empezar. Tus vidas ya empezaron, Tyler, dije. Empezaron con una traición, y continúan con una estafa. Si quieres arreglarlo, empieza siendo honesto. Empieza mirando tus manos y dándote cuenta de que no están hechas para copas de champán que no ganaste. Están hechas para trabajar. El mismo trabajo que hice durante 40 años. Me levanté. Miré a Evelyn y Arthur Montgomery. Ya no parecían portadas de revista. Parecían fantasmas rondando una vida que ya los había dejado atrás. Deberían irse, les dije. Esta casa, mi casa en Queen Anne, ya no es un recurso para sus transiciones. La deuda de mi hijo con su vanidad está cancelada, pero su deuda con la verdad apenas comienza. Les sugiero que encuentren una forma de pagar las flores antes de que se pudran. Me volví hacia Tyler. Amo al niño que eras, Tyler. Amo al niño de 12 años que quería comprarme un castillo. Pero no conozco al hombre sentado en esta silla. Y hasta que ese hombre aprenda cómo luce realmente la dignidad, no tengo lugar en su historia, y él ciertamente no tiene lugar en la mía. Me alejé. No miré atrás los detalles dorados de The Gilded Leaf. No miré atrás las lágrimas de Chloe o la rabia hueca de Arthur. Salí del café hacia la luz artificial y brillante de Bellevue. El SUV negro seguía en el estacionamiento, un monumento a una vida a crédito. Pero yo no lo necesitaba. Caminé hacia la parada de autobús. Me senté en el banco, mi vestido de seda azul marino susurrando contra el plástico frío. Miré a través del puente hacia Seattle. La Space Needle era un plateado honesto y afilado contra las nubes. Sentí una profunda ligereza, como si hubiera mudado una piel que había estado demasiado apretada por décadas. Había enfrentado al dragón, y no era un monstruo. Era solo un hombre con traje caro y cuenta bancaria congelada. La guerra psicológica había terminado. Había devuelto la factura. Había rechazado la culpa. Había purgado la mentira de mi vida. Y mientras el autobús llegaba, un zumbido de realidad ordinaria de clase trabajadora, sentí una profunda alegría silenciosa como biblioteca. No era digna de su ceremonia. Y gracias a Dios por eso. Era digna de la verdad. Subí al autobús y me senté junto a la ventana. Miré la carpeta en mi regazo, el espejo que les había sostenido. Silas tenía razón. La información era la única moneda que nunca se devalúa. Tenía 68.000 en el banco. Tenía una casa que solo me pertenecía a mí. Y tenía un corazón que finalmente, después de 40 años ordenando historias de otros, empezaba a latir por sí mismo. Recordé el olor de la biblioteca una última vez, el polvo y el pegamento.
Me di cuenta de que la razón por la que amaba los libros era porque siempre tenían un clímax donde la verdad debía enfrentarse. Hoy era mi clímax. Y el final no era una fiesta de $65.000. Era una mujer sentada en un autobús público, regresando a casa, a una casa que era suya, a una vida honesta, y a un silencio que ya no era eco de abandono, sino una canción de libertad. La confrontación había sido una purga. Los Montgomery se habían ido. Tyler quedaba para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Y yo, Martha Thorne, finalmente era, por primera vez en mi vida, la única autora en la habitación. Saqué mi teléfono del bolso. Vi una docena de llamadas perdidas del planificador de bodas. Vi 100 mensajes de Tyler. No los borré. Simplemente los seleccioné todos y los archivé. Ya no formaban parte de mi colección actual. Eran solo volúmenes viejos en una sección que ya no visitaba. Miré el Puget Sound mientras el autobús cruzaba el puente. El agua era profunda, azul e inquebrantable. No se disculpaba por su marea, y yo tampoco lo haría. La dignidad no era una decisión logística. Era un estado del ser. Y nunca había sido más digna que en ese momento, sentada con un vestido de seda azul marino en un autobús público, regresando a la niebla y la verdad de mi vida real. El viaje de regreso en autobús a Queenan se sintió como un lento y rítmico desprendimiento del peso muerto de mi alma. Me senté junto a la ventana, viendo la ciudad de Bellevue encogerse en un grupo de vidrio y hielo en el retrovisor. Mientras cruzábamos el puente, la extensión gris del lago Washington se extendía debajo, su superficie agitada por el viento persistente. Pensé en los 65.000 que aún estaban en mi cuenta. Durante años, había custodiado ese dinero como una reliquia sagrada, creyendo que era la prueba final de mi devoción al futuro de Tyler. Lo había visto como un puente que construía hacia su felicidad. Pero hoy me di cuenta de que en realidad era el precio de mi propio rescate. No estaba pagando una boda. Estaba pagando para seguir siendo prisionera en una historia donde yo era la única que seguía las reglas. Bajé del autobús 3 cuadras antes de mi casa. La lluvia se había convertido en una fina llovizna que sabía a sal y cedro. Caminé despacio, mi vestido de seda azul marino húmedo en el dobladillo, las perlas pesadas contra mi clavícula. Ya no me sentía víctima. Me sentía superviviente de un naufragio que finalmente había llegado a la orilla, y se había dado cuenta de que no necesitaba la carga para respirar. La casa artesanal lucía diferente al acercarme. No era solo una casa vintage necesitada de gestión. Era una fortaleza de verdad. Cada escama de pintura descascarada era marca de un año vivido con integridad. Cada crujido del porche era una voz que solo me pertenecía a mí. Entré y no encendí las luces de inmediato. Me senté en la oscuridad del salón, escuchando la casa asentarse. Por primera vez en 30 años, el silencio no era un peso. Era un lienzo. Pensé en Tyler. Me pregunté si aún estaba sentado en The Gilded Leaf, mirando los restos de su dignidad. Me pregunté si Chloe había parado de llorar lo suficiente para darse cuenta de que su familia era una colección de sombras. Una parte de mí, la madre que limpió rejillas de diner, quería regresar. Quería extender la mano, pagar la factura, arreglar el imprevisto para que su niño no tuviera que sentir el frío mordisco de la realidad. Pero esa madre era un fantasma ahora. Había muerto en el café de Bellevue, enterrada bajo el peso de un hijo que la llamó egoísta por querer existir. Una semana pasó en un orden silencioso como biblioteca. Mantuve el teléfono apagado, guardado en un cajón de la cocina. Pasé mis días en el jardín, podando rosas que habían sido descuidadas durante los meses del drama de la boda. Silas vino 2 veces. No hablamos mucho de los Montgomery. Hablamos de sus nietos, de la historia del Puget Sound, y de la belleza pura e innegable de un libro contable que finalmente cuadraba. Me contó tomando una taza de té caliente que el planificador de bodas había presentado una demanda contra la finca Montgomery. Me contó que Tyler y Chloe se habían mudado de su apartamento de lujo a un pequeño alquiler en Renton. La casa en Laurelhurst había sido una ficción, una zanahoria colgada por Evelyn para mantener a Tyler enganchado. La casa de naipe se había derrumbado exactamente como Silas había predicho, y Tyler estaba en el centro de las ruinas. El 10º día,
Oí un golpe en la puerta. No era el golpe agresivo y titulado de Evelyn Montgomery. Era un sonido excitante, roto. Supe antes de abrir quién estaba en el porche. Fui a la puerta, corazón firme, mandíbula tensa. Tyler estaba allí. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. La camisa de lino había desaparecido, reemplazada por un viejo suéter que recordaba de sus días universitarios. Sus ojos estaban rojos, sombreados por un agotamiento profundo y hueco. No parecía un hombre de estatus. Parecía un niño que finalmente se había dado cuenta de que el traje que llevaba no tenía bolsillos. «Mamá», dijo, voz quebrada, despojada de arrogancia de Bellevue. No lo invité a entrar. Me quedé en el umbral, la dueña de los archivos Thorne, guardando la entrada a mi vida. «Hola, Tyler». Vine a disculparme», dijo, mirando sus zapatos. «Todo lo que dijiste era verdad. Arthur y Evelyn están siendo investigados por fraude. El padre de Chloe ha estado usando mi nombre en algunas de las compañías holding. Podría ser responsable de parte de ello. El planificador de bodas nos demanda». Chloe se fue. Dijo que no podía estar casada con alguien que ni siquiera podía proveer un estilo de vida básico. Se fue a casa de su tía en California. Lo escuché, y por primera vez en su vida, no sentí el impulso de atraparlo. No sentí el dolor fantasma en mi espalda de las estanterías de la biblioteca. Sentí una lástima fría y distante. Cambiaste a tu madre por un estilo de vida básico, Tyler. Parece que la tasa de cambio no te favoreció. Mamá, por favor. No tengo otro lugar a donde ir. Han congelado mis cuentas personales también por el vínculo con los negocios de Arthur. Ni siquiera puedo pagar el alquiler del lugar en Renton. Puedo quedarme aquí un tiempo, solo hasta que me ponga de pie. Siempre dijiste que esta también era mi casa. Lo miré y vi al niño de 12 años, pero también vi al hombre que me pidió vaciar mi jubilación para que pudiera brindar por gente que odiaba verme. Pensé en el brunch. Más de mi estilo. Pensé en el helecho en la fiesta de compromiso. No, Tyler, dije. La palabra fue un corte único y limpio. Esta no es tu casa. Esta es la casa de Martha Thorne. Es una casa construida sobre 30 años de turnos en la biblioteca y 40 años de silencio honesto. No es un recurso para tus transiciones. No es una red de seguridad para un hombre que intentó cortar los cables mientras yo estaba parada sobre ellos. ¿De verdad vas a echar a tu propio hijo? Después de todo, tú me echaste primero, Tyler. Me echaste de tu boda, de tu familia y de tu corazón. Decidiste que no era digna de la persona que querías ser. Y yo he decidido que tú no eres digno de la paz que finalmente he encontrado. Te pagaré. Trabajaré. Haré lo que sea necesario. No quiero tu dinero, Tyler. Tengo 68.000. Tengo mi pensión. Tengo mi casa. Lo que no tengo es la energía para ser la nota al pie en otra de tus tragedias. Necesitas encontrar tu propia dignidad ahora. No la versión de Chloe, no la de Evelyn, y ciertamente no la mía. Necesitas salir a la lluvia y aprender a construir tu propio castillo de madera flotante. Y esta vez, no le pidas a tu madre que pague las piedras. Cerré la puerta. No la cerré con un clic de rabia. La cerré con la tranquila finalidad de un libro siendo devuelto a su estantería correcta. Me quedé en el pasillo y no lloré. Sentí una liberación casi mareante. Había pasado mi vida como ancla. Y finalmente me di cuenta de que el barco que sostenía era uno que quería hundirse. Al soltarlo, no solo me estaba salvando a mí misma. Le estaba dando la única cosa que realmente necesitaba, la oportunidad de ser real. Las semanas se convirtieron en meses. No volví a saber de Tyler directamente. Silas me contó que había tomado un trabajo como topógrafo de obra para una empresa de construcción en Spokane. Trabajaba turnos de 12 horas. Vivía en un pequeño apartamento. Finalmente, por primera vez en su vida, estaba pagando sus propias facturas. Esperaba, en los rincones silenciosos de mi corazón, que estuviera aprendiendo el olor a grasa y el peso del trabajo honesto. Esperaba que estuviera aprendiendo que un traje es solo tela, pero la integridad es la piel debajo.
Vendí el vestido de seda azul marino. Usé el dinero para comprar un boleto de primera clase a Londres. Me di cuenta de que había pasado 40 años ordenando los viajes de otros, y finalmente era hora de ver las bibliotecas del mundo por mí misma. Pasé 3 semanas en la British Library, respirando el aroma de siglos de historias. Caminé por las ruinas de Roma y me di cuenta de que incluso los mayores imperios caen cuando están construidos sobre sombras. Cuando regresé a Seattle, la niebla aún estaba allí, arrastrándose sobre la Space Needle. Pero ya no parecía un fantasma. Parecía un velo siendo levantado. Me senté en mi jardín, las rosas en plena floración. Y me di cuenta de que la cicatriz en mi corazón no era marca de vergüenza. Era marca de supervivencia. Era el precio que pagué para finalmente, completamente, pertenecerme a mí misma. Miré la Space Needle, afilada e inquebrantable contra las nubes. Me di cuenta de que mi valor nunca había sido una decisión logística. Nunca había sido una estética. Había sido una luz constante y silenciosa que había estado ardiendo en las estanterías de la biblioteca y en la grasa del diner todo el tiempo. Yo era Martha Thorne. Era bibliotecaria. Era superviviente. Y finalmente, por primera vez en mis 70 años, era la única persona que decidía si era digna. El silencio de mi casa ya no estaba vacío. Estaba lleno del sonido de mi propia respiración, un ritmo constante y honesto que no debía una deuda de $65.000 a nadie. Había enfrentado el vacío, y había construido un puente con la verdad. La historia finalmente era mía. Epílogo, la luz más allá del vacío. La verdadera sanación comienza en los tranquilos escombros de la traición, donde finalmente te das cuenta de que perdonarte por amar a las personas equivocadas es el acto más difícil pero más necesario de todos. Durante décadas, confundí sacrificio con deber y habilitación con devoción, sin ver nunca que al sostener a un hijo que no quería pararse, solo le estaba enseñando a apoyarse hasta que yo me rompiera. La luz que encontré en las secuelas no fue un regalo de otros, sino una llama que tuve que encender yo misma en la fría oscuridad de mi propia casa. Ya no soy una nota al pie ni una estética. Soy una mujer que ha reclamado su narrativa de aquellos que intentaron borrarla. Mi dignidad nunca fue una deuda por pagar. Fue una dignidad que finalmente tuve que reconocer. Y ahora, parada en el jardín de mi casa artesanal, viendo la lluvia de Seattle convertirse en niebla, entiendo algo profundo: las mayores historias no tratan de ser elegidas por otros. Tratan de elegirse a uno mismo. Soy Martha Thorne. La guardiana de mis propios archivos. La autora de mi propio final. Y mi historia, la que dejé de escribir décadas atrás, finalmente ha encontrado su lugar adecuado en la estantería. No en la sección marcada, tragedia, sino en la marcada, triunfo.